Y así empezamos el capítulo del día de hoy, acá en el nombre del Padre, con una gran pregunta, como siempre: religión versus política, iglesias versus Estado. ¿Pueden estar juntas? ¿Deben estar separadas? Esa es la gran pregunta de hoy y empezamos acá, en el nombre del Padre. Y ahora llegó el momento acá, en el nombre del Padre, de dar una definición de la separación entre Estado e iglesias. Este es un concepto legal y también político, que se trata de la separación entre la iglesia y, por supuesto, el Estado. Se mantienen separados. Es decir, las iglesias no intervienen en los asuntos públicos que conciernen al Estado y el Estado no interviene en los asuntos de la iglesia. Evidentemente, esta es una definición más moderna. No siempre fue así. Hubieron muchos cambios a través de la historia que ya vamos a revisar, pero me atrevería a decir que por lo menos en Occidente este es el concepto más usado, la separación entre la iglesia y el Estado. Por eso ahora vamos a revisar la historia de este concepto acá, en el nombre del Padre. Y ahora nos toca hablar un poco de la historia sobre esta separación, sobre la implicación entre la iglesia y el Estado, política y religión. Generalmente al principio hablábamos de teocracia, es decir, de estados de gobierno, de monarquías, donde evidentemente el gobernante decide recibir el poder de Dios y por ende mandaba tanto en los asuntos de la tierra como en la parte espiritual. Esto cambia aproximadamente en el siglo V después de Cristo con el Papa Gelasio I, que habla de la doctrina de las 12 espadas, de una pequeña separación por lo menos en la parte práctica. También viene el cesaropapismo del Imperio Bizantino, donde también se habla de quién tiene el poder. Al final eran pugnas de poder entre los papas y los emperadores. ¿Quién tenía este designio divino, este poder divino que evidentemente emanaba de Dios? Y esto también provocó o fue parte del cisma de Oriente del año 1054 después de Cristo, que es la separación entre la iglesia, por supuesto, de Oriente y la iglesia de Occidente. Después, con la Ilustración y con la corriente, por supuesto, racionalista, también se habla nuevamente de la separación de iglesia y Estado. Y después se toca en la Revolución Francesa y también en la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que hablan de deshacer la llamada alianza entre trono y altar, es decir, separar la iglesia del Estado, la religión del gobierno, las cosas espirituales de las cosas del hombre. Ahora vamos a hablar un poco de algunas definiciones acerca de diferentes estados donde está la iglesia o donde no está, acá, en el nombre del Padre. Bueno, llegó el momento acá en el nombre del Padre de hablar de una clasificación que se hace del ensayo Esperanto Moral del año 2007, una clasificación de la relación entre la iglesia y el Estado. Empezamos con la primera, Estado ateo, queda más o menos claro. Es la promoción estatal de la irreligión, que no admite ninguna forma de religión, de secta, etc. Incluso los persigue, destruye sus templos, quema sus libros sagrados, etc. Un ejemplo hoy en día podría ser Corea del Norte. Pero la verdad que sabemos bastante poco de Corea del Norte, pero sí se sabe y está documentado que ellos tienen un culto al líder. No a un dios, sino que al líder. Después viene el Estado laico, que es un Estado que no tiene ninguna religión estatal y supone la nula injerencia de la religión, creencia, secta en los asuntos del gobierno, tanto en la parte ejecutiva, legislativa, judicial y otros. Después tenemos en esta clasificación el Estado aconfesional, que es un Estado que no tiene ninguna iglesia oficial o religión de Estado, sin embargo, le da importancia a las creencias religiosas de su pueblo y no solo las protege, sino que también las fomenta de forma equitativa dentro de su territorio. Después vendría en esta clasificación el Estado multireligioso. ¿De qué se trata? Que el Estado ayuda e incluso financia a varias religiones que reconoce como estatales, como oficiales, y mantiene a los clérigos, sus templos y sus actividades a través de impuestos. Hay casos de estos donde hay tolerancia religiosa con otras religiones o no las hay. Vamos avanzando. El Estado confesional, donde una iglesia o una religión ocupa un lugar destacado dentro de las tareas de gobierno y su aplicación. El Estado mantiene a esta iglesia dominante a través de los impuestos de su población. Vamos avanzando ahora a la parte más extrema, la teocracia, que es
donde una religión dominante es la que ocupa el poder político, el poder del gobierno. Eso es la teocracia. Se establece solo una religión tolerada y todas las demás son suprimidas o prohibidas. Ustedes dirán, ¿hay casos de eso en la actualidad? Por supuesto. El Vaticano es un caso evidente donde solo está la Iglesia Católica. También hay otros, se menciona el Orden de Malta y el Oriente Próximo con el Islam, que tiene también relación con la teocracia, está por ejemplo Arabia Saudí, donde se mezcla la religión con el Estado. La pregunta es, en el país que tú vives, en tu país, ¿cuál es la relación entre el Estado y la Iglesia? En esta clasificación, ¿dónde caben, por ejemplo, los países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, México, España en Europa? Déjalo en los comentarios acá, en el nombre del Padre, siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos. Ahora seguimos más con este interesante tema. Bueno, siguiendo con la parte de la historia de la relación entre Iglesia y Estado, nos vamos a la parte del absolutismo, donde crece más aún este concepto del derecho divino, es decir, del origen divino del poder de los monarcas, lo que hace chocar un poco con el Papa. Y evidentemente los monarcas querían tener mayor injerencia en los asuntos de la Iglesia, en la parte religiosa, y el Papa se defendía. No obstante, dio muchas concesiones para que los monarcas tuvieran cierta injerencia. Nunca llegaron al punto donde los monarcas de Europa desconocieran el poder del Papa. No así con la Iglesia protestante, que evidentemente cortó relación y creó estas iglesias nacionales en Europa, donde mucho de este poder divino para ingerir en los asuntos de las iglesias espirituales se traspasó a los monarcas. En el caso del Islam es bastante diferente porque los eruditos, los expertos, los que estudian en el Islam, la parte religiosa, siempre tuvieron una gran independencia social y económica, lo que los hacía ser muy críticos de los gobernantes. Evidentemente los gobernantes trataban de quitarle este poder, esta independencia, para que validaran sus gobiernos. Y muchas veces esto devenía en gobiernos autoritarios, en tiranías. Hoy en día todavía existen gobiernos autocráticos en el Islam, en Medio Oriente y en otros países. Hablando hoy en día en Latinoamérica, la mayoría de las constituciones tienen esta separación entre Estado e Iglesia y garantizan la libertad de culto. Pasa en Argentina, en Cuba, en Chile. Pero últimamente, en algunas corrientes donde están revisando, redactando nuevamente algunas constituciones, han tratado de eliminar cualquier concepto, cualquier palabra que tenga relación con la religiosidad y específicamente con la Iglesia Católica. Esto por motivos políticos. Y ahí hay que tener un gran cuidado. ¿Cuál es la relación entre la Iglesia y el Estado en tu país? ¿Cómo está instaurado la Constitución y las leyes? Déjalo en los comentarios siempre con respeto y fundamento acá, en el nombre del Padre. Y llegó el momento de la conclusión del video del día de hoy. Primero que todo, no podemos hacer un video tan profundo tan solo en 10 minutos. La idea es visitar nuevamente este tema y todos los temas interesantes que ustedes quieran tratar, invitando expertos, leyendo, investigando y contando con tu opinión siempre con respeto y fundamento. Pero hablando del tema de hoy, lo primero es el respeto a las creencias de los otros, el respeto irrestricto a las creencias religiosas de cada quien, católicos, evangélicos, judíos, islámicos, lo que sea, cualquier creencia religiosa que no vaya en contra del bien común. Que en cada constitución, que es la base del sistema normativo legal de cada país, se deje estipulada la libertad de culto, el respeto a profesar la religión que se elija. Eso es tremendamente importante. Algo personal, los políticos. El político que se defina y se declare como religioso debe transparentarlo ante los votantes. Y evidentemente, en cada votación debe votar, por supuesto, alineado con sus creencias religiosas. Porque las personas que voten por él sabiendo, evidentemente lo hacen porque hay también una afinidad religiosa o en creencias. Y evidentemente cuando los políticos que tienen creencias religiosas votan en contra de estas, están siendo cínicos, están yendo evidentemente con las olas del momento y están faltando, por supuesto, a la confianza que lo dieron los votantes al votar por él por sus creencias religiosas, que es un tema tremendamente importante. Lo otro, la posibilidad libre de que cada padre pueda elegir la vocación de sus hijos, evidentemente en cuanto a la parte religiosa. Es decir, que yo, usted o cualquiera
pueda elegir cómo educar religiosamente a nuestros hijos, en colegios religiosos, con clases de religión, etc. Pero que se dé la posibilidad, no que se niegue o que se cierre. En definitiva, respetar la libre elección de la religión de cada persona mientras esta no vaya en contra del bien común y el orden. Y evidentemente esto tiene que estar en las leyes, tiene que estar en la actuación de los políticos, de los gobiernos y por supuesto de las personas que están a cargo o que son cabeza de las iglesias que uno profesa. ¿Qué crees tú? Déjalo en los comentarios siempre con respeto y fundamento, porque entre tu opinión y la nuestra todos aprendemos acá, en el nombre del Padre. Deja un like, te pedimos que te suscribas porque es importante para nosotros y dejes en los comentarios cuál es el tema que te gustaría profundizar o tratar. Así que este fue el video de En el nombre del Padre, nos vemos en la próxima.